Buen día, vamos a comenzar la clase de hoy. En la última clase estuvimos viendo la combinación de la primera y la segunda ley, aplicaciones de la combinación de la primera y segunda ley. En particular, derivamos a partir de esa combinación las ecuaciones termodinámicas de estado. Después estuvimos analizando cómo los criterios de estabilidad de un sistema termodinámico imponían restricciones sobre la curvatura de los potenciales termodinámicos. En particular vimos que cuando uno consideraba un potencial termodinámico como función de las variables extensivas de ese potencial, la curvatura tenía que ser positiva. Esto es la derivada segunda del potencial respecto a esa variable, tenía que ser mayor a cero. Y recíprocamente vimos que respecto a las variables intensivas la curvatura tenía que ser negativa, o sea, una derivada segunda menor que cero. En algunas situaciones vimos que la aparición de regiones en los potenciales termodinámicos en los cuales había una inestabilidad daba lugar a la separación del sistema en dos fases. Eso lo vimos luego en un ejemplo, analizando qué pasa con el fluido de Van der Waals. Vimos que en el caso del modelo de Van der Waals, graficando el potencial de Helmholtz como función del volumen, aparece en una región donde la curvatura es efectivamente negativa y esa curvatura corresponde a una situación inestable, y esa inestabilidad daba lugar o se podía interpretar como la separación del sistema en una fase gaseosa y una fase líquida. Analizamos en detalle todas las transformaciones de fases asociadas a ese fenómeno. Vimos que la transformación ocurre a temperatura y presión constante, vimos la presencia de un calor latente, de un salto discontinuo en la entropía, y tal vez lo más interesante fue que pudimos analizar la transformación de fases de manera sencilla mirando los gráficos de G como función de T a P constante, y a partir de ahí encontramos la condición de equilibrio de dos fases, que es cuando las G molares de las dos fases son iguales a la misma temperatura y a la misma presión. Fuera de esa zona donde ambas fases pueden coexistir en equilibrio, la fase estable es aquella que tiene la G menor en esas condiciones de temperatura y presión. También mencionamos en esa última clase que esa situación no era la única situación en la cual ocurrían transformaciones de fase. También a veces los sistemas presentan transformaciones de fases cuando tienen la posibilidad de existir en distintas configuraciones. Por ejemplo, típicamente en estados de agregación sólidos existe la posibilidad de que un determinado sistema tenga distintos ordenamientos atómicos, y en cada uno de esos ordenamientos atómicos tiene una G característica. Bueno, aquella G que sea menor comparando todas las distintas posibles G será la fase estable en esas condiciones de temperatura y presión. Como ejemplo de esa situación, les voy a mostrar acá un diagrama en el cual tenemos curvas de G como función de la temperatura para el hierro puro. Acá vemos que hay dos curvas de G correspondientes a dos fases sólidas del hierro. Esta curva que está acá nombrada con la palabrita FCC corresponde al ordenamiento cúbico centrado en las caras. Esta curva que está acá rotulada como BCC corresponde a una fase sólida en la cual los átomos están ordenados con una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, y después tenemos una curva de G para el líquido y otra curva de G para el vapor. Estas dos fases sólidas, repito, corresponden a distintos ordenamientos de los átomos a nivel microscópico. La estructura FCC es una estructura en la cual uno tiene un cubito y puede pensar que tiene átomos en todos los vértices de ese cubo, y además átomos en los centros de las 6 caras de este cubo. El nombre de esto viene del inglés, de Face Center Cubic. Y la otra estructura, la estructura BCC,
Es una estructura donde también hay átomos en los vértices del cubo y además hay un átomo en el centro del cubo. Esta es la estructura BCC de Body Center Cubic. Estas son algunas de las posibles fases que puede presentar el hierro. Son en particular las fases del hierro que son estables en distintos rangos de temperatura. Este diagrama está hecho a 1 bar de presión y lo que vemos es que hasta esta temperatura la curva de G que corresponde a la estructura BCC es, de todas las curvas que están aquí, la que está por debajo de las demás curvas. Por lo tanto, es cuando el sistema está con esta estructura, que es esta estructura de aquí, el sistema está en su G menor y esa es la situación estable en todo este rango de temperaturas, en este rango de temperaturas de acá. A partir de esta temperatura, la curva de G que está por debajo de todas las otras es la curva esta que corresponde al arreglo microscópico FCC. En este rango de temperatura se da esa situación. Luego, en este rango, entre estas dos líneas de trazos, vuelve a ser estable la fase esta BCC. La curva de G de la estructura BCC tiene un quiebre aquí que hace que vuelva a ser más estable que las otras fases posibles para el sistema. Por encima de esta temperatura, el hierro funde y aquí es la estructura o la fase líquida la que tiene la menor G, y por arriba de esta temperatura empieza a entrar en ebullición y la fase vapor de aquí en adelante es la fase estable. En esta situación existiría la posibilidad de que haya otros ordenamientos posibles para el hierro que eventualmente tendrían G por arriba de todas estas y por lo tanto no están representadas acá y no se observan en el diagrama experimental del hierro. Con este tipo de dibujos o con este tipo de curvas, analizando a distintas presiones, podemos determinar el diagrama PT del hierro. A esta presión sabemos que en este rango de temperatura es esta fase la estable, en este rango de temperatura es esta y así siguiendo. Si hiciéramos este mismo gráfico a otra presión, veríamos que eventualmente estas temperaturas se pueden modificar un poco y jugando con eso a distintas presiones uno puede construir el diagrama completo del hierro, que es lo que está en esta figura de aquí. Aquí tenemos temperatura en el eje X y la presión en escala, el logaritmo de la presión en el eje Y. En línea de trazos tenemos el corte de presión que corresponde al diagrama anterior, a 1 bar, y ahí vemos que tenemos la fase BCC, FCC, BCC nuevamente, el líquido y el punto de ebullición del hierro a presión atmosférica. Acá están introducidas las temperaturas reales que antes no estaban en la escala del gráfico de G anterior. Lo que decía recién es que haciendo ese tipo de diagramas a distintas presiones uno va obteniendo distintos cortes y a partir de ahí puede construir todo este diagrama de fases. Aquí vemos que hay zonas, campos, en los cuales una única fase es estable, como vimos ya hace varias clases al analizar los diagramas de fases de sustancias puras. Tenemos líneas que corresponden a las regiones en las cuales dos fases pueden estar coexistiendo, que son los puntos donde las curvas de G se intersectan. Y bueno, algunos puntos triples como este y este, que son regiones donde tres curvas de G se intersectan a la misma temperatura y a la misma presión. Esos puntos eran los puntos que llamamos invariantes. Volviendo un poquito al gráfico anterior, estos son entonces los puntos donde dos curvas de G tienen el mismo valor. Este y este son los puntos que dan lugar a las líneas de coexistencia. Y es interesante notar ahí que a un lado y a otro de ese punto, la curva de G total del sistema es distinta. En este caso es la curva para la fase BCC y en este caso es la curva que corresponde a la fase FCC, y las pendientes de esas curvas en este punto son diferentes. Las pendientes, que son las derivadas de G con respecto a T, son menos la entropía. Entonces, esa diferencia de pendientes está indicándonos que cuando hay una transición de esta fase a esta fase, tenemos una discontinuidad en la entropía
y por lo tanto asociado a eso va a haber una discontinuidad en la entalpía y un calor latente involucrado en esa transformación. Bien. A ver. Entonces, esto un poco nos da pie a lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es estudiar un poco más en detalle las transiciones de fase. Vamos a ver primero cómo se clasifican las transiciones de fase a partir de los diferentes órdenes, a partir de ver las discontinuidades que hay en el momento de la transición. Después vamos a ver con un poco más de detalle las transiciones que se conocen como transiciones de primer orden, que son las que tienen asociados un calor latente. Vamos a ver los rasgos generales de esas transiciones. Vamos a ver cómo calcular algunas cantidades termodinámicas o cambios en las cantidades termodinámicas a distintas condiciones de temperatura y presión. Y finalmente vamos a ver cómo calcular estas líneas o con qué cantidades termodinámicas están relacionadas esas líneas, en particular las pendientes, que es lo que va a dar lugar a la ecuación de Clapeyron, que relaciona las pendientes estas con los cambios de entropía y con los cambios de volumen. Por ahí más adelante vamos a volver sobre esto, pero una curiosidad o algo interesante para observar en este diagrama es que las líneas que separan las distintas fases sólidas son casi verticales, mientras que la línea que separa las fases sólidas o la fase líquida del vapor tiene una forma diferente. Esto tiene que ver con la pequeña variación de volumen entre estas fases y la gran variación de volumen entre las fases condensadas y el vapor, algo que vamos a conectar sobre el final de la clase, relacionando esas pendientes justamente con los cambios de entropía y con los cambios de volumen. No sé si quedó alguna pregunta de la clase pasada. Si no hay preguntas, comencemos con la clase de hoy entonces, con la parte de la clasificación de las transiciones de fase. La primera clasificación de las transiciones de fase fue propuesta por Ehrenfest en 1933, en base justamente a observar en qué orden de las derivadas de G ocurría la primera discontinuidad en las transiciones de fase. Lo que dijo Ehrenfest fue que el orden n de una transformación de fase es el orden de la menor derivada de G respecto a T o P que es discontinua. O sea, concretamente, una transición de orden n es una transición que cumple que la derivada enésima de la G molar de la fase alfa con respecto a I n veces a la temperatura de equilibrio y a la presión de equilibrio es distinta de la derivada enésima de la G molar de una fase beta con respecto a I n veces también evaluada a la misma temperatura y a la misma presión. Que sea la menor derivada discontinua quiere decir que si uno hace la derivada n menos unésima de la G molar con respecto a I para la G de alfa
y de beta, también evaluadas en las condiciones de equilibrio, estas derivadas son iguales. Aquí en estas expresiones I puede ser igual a P o T. Es una manera condensada de representar las dos derivadas posibles. Entonces una transición va a ser de orden n cuando la derivada de orden n sea discontinua. Por ejemplo, una transición en la que la entropía molar de alfa en las condiciones de equilibrio es distinta de la entropía molar de beta, es una transición o una transformación de primer orden. Porque la entropía es la derivada primera de G. La entropía molar de alfa es menos la derivada de la G molar de alfa con respecto a T. Y obviamente la entropía molar de beta es menos la derivada de la G molar de beta con respecto a T. Entonces, que estas primeras derivadas sean distintas nos está diciendo que es una transformación de primer orden como la que estuvimos mirando la clase pasada. Por la fusión, la solidificación, los cambios de fases entre distintas fases sólidas de una sustancia pura son todos ejemplos de transformaciones de primer orden que tienen esta diferencia en entropía, habitualmente tienen también una diferencia en los volúmenes molares, que es la otra derivada de G primera con respecto a P, y tienen asociado también un calor latente. Como otro ejemplo, una transformación de fases en la que hay una discontinuidad en CP molar de alfa es distinto de CP molar de beta, es una transición o una transformación de segundo orden. Porque CP es la derivada segunda o es proporcional a la derivada segunda de la G respecto a T. CP molar de alfa es menos T por la derivada segunda de la G molar de alfa con respecto a T dos veces. Si esto es distinto a menos T, la derivada segunda de G molar de beta respecto a T dos veces, que es CP molar de beta, y además las derivadas primeras no son discontinuas, entonces tenemos una transición de segundo orden. Esta es la derivada que es discontinua. ¿Se ve? ¿Me siguen? Como ejemplos de transiciones de segundo orden podemos mencionar la transición fluido-superfluido, la transición ferromagnética, la transición conductor-superconductor. Hay varias transiciones que tienen esta característica que presentan una discontinuidad en la derivada segunda o en derivadas más grandes. La clasificación moderna de las transiciones de fase se basa en la clasificación de Ehrenfest, pero es un poco más amplia. La clasificación moderna distingue solo dos categorías. Transiciones de primer orden y transiciones de orden mayor o continuas.
Esto es así porque algunas transiciones de segundo orden presentan no solo discontinuidades en CP, sino valores de CP que divergen, que son infinitos, y eso no está un poco contenido en la clasificación de Ehrenfest, entonces se las engloba todas en esta característica, más allá de que la discontinuidad sea un salto finito o que haya alguna divergencia. También esta clasificación moderna permite ver los grandes rasgos de estos dos tipos de transiciones. Por un lado, las transiciones de primer orden, que tienen un calor latente, que tienen uno puede observar interfaces, cuando tiene dos fases que están transicionando con una transición de primer orden, puede reconocer en el material que hay regiones con unas características y regiones con otras, separadas por una interfase clara. Todas estas características que estoy mencionando para las de primer orden no ocurren en las de segundo orden. Hay interfaces entonces acá, y el fenómeno de transformación se da por nucleación y crecimiento. Todo esto son características de las transiciones de primer orden. Para que aparezca una fase en el punto de transición, cuando la transición es de primer orden, como están justamente estas discontinuidades en las primeras derivadas de G, típicamente en el volumen molar, por ejemplo, en la densidad, para que aparezca la otra fase es necesario que haya una pequeña región del material en la cual se forme un núcleo de esa fase y después que ese núcleo crezca. En el caso de las transiciones de orden mayor o continuas, no pasa ninguna de estas cosas. No hay un calor latente asociado, no hay discontinuidades en las propiedades, el mecanismo no es de nucleación y crecimiento. Entonces, no hay calor latente. Las transiciones son continuas, mientras que estas son, de alguna forma, discontinuas o discretas. No hay calor latente, no hay interfaces. No avanzan por nucleación y crecimiento. Nosotros vamos a ver en la materia, nos vamos a concentrar un poco en las transiciones de primer orden. Vamos a ver algunas cosas en los ejercicios, algunas características de las transiciones de orden continuas, pero probablemente esto lo van a ver con más detalle en mecánica estadística. Principalmente por cuestiones de tiempo, digamos, no podemos dedicarnos. El mundo de las transiciones de fase se podría hacer una materia dedicada exclusivamente a eso. Entonces, antes de ir al detalle específico de las características de las transiciones de primer orden, déjenme que les muestre algunos gráficos que comparan las transiciones de primer orden y las transiciones continuas, analizando qué les pasa a los distintos potenciales termodinámicos y cantidades termodinámicas para tener un poquito más de idea de cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de transiciones de fase. Para eso vuelvo a la pantalla. Lo que les voy a mostrar de aquí en adelante es una comparación de las transiciones de primer orden y de las transiciones continuas, en el caso particular de una transición de orden 2, donde la discontinuidad está en la derivada segunda de la G. O sea, siempre a la izquierda vamos a tener las transiciones de primer orden y a la derecha las transformaciones continuas. Y vamos a tener gráficos de distintas cantidades termodinámicas como función de la temperatura. Consideremos el caso de dos fases, la fase alfa y la fase beta. En el caso de una transición de primer orden, lo que vemos es que todos estos son gráficos a presión constante. A esta temperatura, que es la temperatura en la cual las dos G coinciden, tenemos la coexistencia de las dos fases y vemos que hay una discontinuidad en la pendiente de esta curva, lo que caracteriza justamente una transición de primer orden. En este caso, la entropía.
En el caso de una transformación continua de segundo orden, la diferencia es más difícil de apreciar porque justamente no es en la pendiente, sino que es en la curvatura de la línea esta de trazos hacia la izquierda. Tenemos una curvatura, de la línea de trazos a la derecha, otra curvatura. Esas son las curvaturas que describen a la fase alfa y a la fase beta y que al ser distintas dan lugar a esta transición continua a esta temperatura de equilibrio. Es interesante ver también que estas curvas tienen las dos pendiente negativa, justamente porque la derivada de G con respecto a T es menos la entropía, así que eso impone una restricción sobre la pendiente de estas curvas. Y también, como son curvas de G como función de variables intensivas, las derivadas segundas tienen que ser menores que cero por criterio de estabilidad. Si ahora vamos a los gráficos de entropía, o sea, las derivadas de las curvas anteriores, vemos justamente la característica de la transición de primer orden. Hay un salto finito en la entropía, en la derivada de la curva anterior, bien característico de la transición de primer orden, y tenemos solamente un cambio de pendiente en la transición de segundo orden, ya que la pendiente de esta curva es la derivada segunda de G respecto a la temperatura. Aquí también podemos hacer algunas deducciones sobre cómo son las características de estas curvas. Las pendientes, que son las derivadas de S con respecto a T, son proporcionales a Cp sobre T, así que por lo tanto esas pendientes tienen que ser positivas, algo que se cumple en las dos curvas por razones de estabilidad. Y lo que no tenemos es un signo definido para la curvatura porque la derivada segunda de S con respecto a T no tiene un signo definido por cuestiones de estabilidad. No voy a mostrarles curvas equivalentes a estas para la derivada de G con respecto a la presión, que es el volumen, pero tienen características similares. Habitualmente para las transiciones de primer orden hay un salto finito en el volumen, una discontinuidad en la densidad, y no pasa lo mismo para una transformación continua. La presencia de una discontinuidad en la entropía y la ausencia de esa discontinuidad en la G hace que la discontinuidad también aparezca en la curva de H, porque ustedes recordarán que la G molar es H molar menos T por S molar. Entonces, si hay una discontinuidad en la entropía, para tener una G molar continua tenemos que tener una discontinuidad también en la entalpía a la misma temperatura. Entonces, eso es lo que da lugar a la presencia de un calor latente en la transición de primer orden y a la ausencia de un calor latente en una transición de segundo orden, en la cual la única diferencia es la pendiente al pasar de la fase alfa a la fase beta. Aquí vemos que las pendientes estas son todas positivas, y eso es porque la derivada de H con respecto a T, a P constante es Cp, y Cp tiene que ser positivo por cuestiones de estabilidad, y también la curvatura de esto es positiva porque la derivada segunda de H con respecto a T es la derivada de Cp respecto a T, y eso también es positivo. Así que esas son las restricciones que aparecen en la construcción de estos dos gráficos. Finalmente, veamos qué pasa con la derivada segunda de G con respecto a la temperatura, que es la capacidad calorífica. Lo que vemos aquí es que para la transición de primer orden, como hay un salto finito de entalpía, o sea, un calor latente que está intercambiando el sistema cuando pasa de una fase alfa a una fase beta a una temperatura fija, tenemos una discontinuidad en la capacidad calorífica y además una divergencia. Esto es estar intentando representar una delta de Dirac, una situación ideal. Digamos, en la práctica esto se manifiesta como un pico finito, no una delta de Dirac, pero bueno, en este ejemplo muy modelado, lo que tendríamos es una divergencia a esta temperatura asociado de vuelta al calor latente intercambiado a una temperatura fija. Mientras que en la transformación continua tenemos
para este caso de una transformación de segundo orden, una discontinuidad en CP, que es lo que caracteriza justamente a esas transformaciones. Tenemos como restricciones extra que las pendientes de estas curvas tienen que ser positivas, porque son la capacidad calorífica siempre aumenta con la temperatura dentro de una misma fase, y no hay ninguna restricción sobre la derivada, sobre las curvaturas, que serían la derivada segunda de CP con respecto a T. ¿Se ve más o menos cómo va esto? ¿Alguna duda? No. Bueno. Entonces, habiendo repasado más o menos las grandes características de estas transformaciones, volvamos al pizarrón y veamos, concentrémonos ahora en las transiciones de primer orden y veamos algunas características de los cambios de las cantidades termodinámicas ante esas transformaciones. Empecemos viendo las características generales de una transformación de fases de primer orden. Vamos a definir algunas cosas. La primera cosa que vamos a definir es delta G molar de alfa a beta, o sea, el cambio de energía de Gibbs molar cuando un sistema pasa de estar en la fase alfa a la fase beta, que esto no es ni más ni menos que la diferencia de las G molares en el estado final menos la del estado inicial. O sea, la G molar, esto se evalúa una temperatura y una presión, y esto es la G molar de beta a T y P menos la G molar de alfa a T y P. O sea, el cambio de energía de Gibbs al transformar de la fase alfa a la fase beta de un determinado sistema es la G molar de ese sistema cuando está en la fase beta menos la G molar del sistema cuando está en la fase alfa. Por otro lado, tenemos que la G molar de una fase I cualquiera a la temperatura T y a la presión P, la ecuación que había escrito recién, es la H molar de la fase I a T y P menos T por la S molar en la fase I a T y P. Combinando estas dos expresiones, podemos ver que este cambio de la energía de Gibbs al pasar de la fase alfa a la fase beta a T y P también se puede escribir como el cambio de la entalpía o la entalpía de transformación a T y P menos T por la variación de la entropía a T y P. Esta expresión es muy sencilla algebraicamente, acabamos de llegar de manera muy fácil, pero tiene un montón de propiedades interesantes. Porque lo que sabemos es que el valor de esta cantidad delta G es lo que nos va a decir qué fase es estable en una determinada condición de presión y temperatura. Si estamos en una condición de presión y temperatura en la cual esta cantidad de delta G es menor que 0, eso lo que quiere decir es que la fase beta tiene menos energía de Gibbs que la fase alfa. Por lo tanto, la fase beta va a ser estable en todas las regiones de temperatura y presión donde esta cantidad sea negativa. Por el contrario, si esa cantidad es positiva, la fase alfa va a ser la fase estable, y cuando esta cantidad sea 0, ambas fases pueden coexistir en equilibrio a esa temperatura y presión. Y lo que nos dice esta identidad es que el valor de esta cantidad depende básicamente de dos magnitudes, del calor asociado a la transición
y del cambio de entropía. Pesado el cambio de entropía por la temperatura. Entonces, si analizamos esta expresión en distintos rangos de temperatura, podemos ver cuáles son los motivos para que una fase sea estable u otra fase sea estable. Por ejemplo, esta expresión a temperaturas bajas, la contribución de la entropía al cambio de energía de Gibbs va a ser mucho menor que la contribución del calor latente. A temperaturas bajas esperamos que este término sea el que domine el valor del delta G. En el caso contrario, si estamos a temperaturas altas, suficientemente altas para que este producto sea más grande que este, lo que esperamos es que la entropía sea la cantidad que mande sobre el valor del delta G. Y en casos intermedios de temperatura, un poco el calor y el desorden van a estar los dos contribuyendo a ver cuál termina siendo la fase estable. Ese análisis nos permite ver por qué en general los materiales presentan, cuando uno aumenta la temperatura, una secuencia de fases sólidas a temperaturas bajas, luego funden y pasan a ser líquidas y luego entran en ebullición y pasan a ser vapor. ¿Por qué pasa eso? Porque a temperaturas bajas, dijimos recién, que la entropía no pesa y la forma de hacer esto negativo es tener un valor negativo de delta H, o sea, un calor latente, no un calor latente, perdón, sino una entalpía menor en la fase beta que en la fase alfa, y comparar entalpías es básicamente comparar energías. Entonces, aquellas fases que tengan menor energía van a ser las fases estables a menor temperatura. Eso habitualmente se da para las estructuras ordenadas, las estructuras cristalinas en las cuales los átomos pueden sacar un mayor provecho de la interacción, y esas son las fases sólidas. Por el contrario, a temperaturas altas dijimos que este término es el que va a dominar el valor del cambio de la G entre esas dos fases. En ese caso, como tenemos un signo menos acá, para tener una G menor tenemos que tener una entropía mayor, y una entropía mayor se obtiene con las fases más desordenadas o las fases que permiten distribuir la energía de más modos. Eso ocurre con las fases gaseosas. Entonces, a altas temperaturas es deseable o es esperable tener que las fases gaseosas sean estables. Y en el medio tenemos los líquidos que un poco, en los que un poco juegan un rol importante, la entalpía y la entropía. Entonces, esta sencilla expresión nos explica la transformación de fases sólidas a fases líquidas a gases. Básicamente esto ocurre a baja T, donde pesa más la entalpía. Esto ocurre a alta temperatura, donde pesa más la entropía. Y esto ocurre a temperaturas intermedias, donde tenemos la contribución de ambas cantidades. Siguiendo con esta expresión, otra cosa que podemos ver es que esta expresión, en las condiciones en que las dos fases, en las fases alfa y beta, están en equilibrio, tenemos que el delta G molar de alfa a beta vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el delta G a la temperatura de equilibrio y presión de equilibrio? 0. Bien, 0 porque justamente el equilibrio de dos fases está a una condición de temperatura y presión está determinado por aquellos valores que hacen que las G sean iguales. Entonces, si esto es 0, podemos decir que en esa condición la entalpía asociada a la transformación y la entropía están relacionadas de una manera muy sencilla. La que sale de despejar esa expresión de ahí. Delta H molar alfa beta
T de equilibrio, P de equilibrio es igual a T de equilibrio por delta S molar alfa a beta T de equilibrio, P de equilibrio. Esta expresión la van a usar un montón en los ejercicios y tiene la particularidad de que nos permite de que a partir de esta expresión uno puede calcular un cambio de entropía a partir de medir un calor latente, que es algo que se puede medir calorimétricamente de manera sencilla. Es la puerta de acceso a valores de entropía desde el punto de vista experimental. Esta expresión también nos permite ver por qué, ya era claro, pero es más evidente acá, que si en una transición de primer orden tenemos una discontinuidad en la entropía, vamos a tener una discontinuidad en la entalpía y por lo tanto un calor latente asociado. Ahora esa cantidad, este tipo de cantidades termodinámicas, delta G, delta H, delta S, uno las puede calcular en general con esta expresión, en particular para las condiciones de equilibrio. Lo que quiero mostrarles ahora es qué pasa cuando uno quiere calcular estas cosas fuera de la condición de equilibrio, cómo podemos conocer, por ejemplo, cuál sería el calor latente de una transformación a una temperatura distinta de la temperatura de equilibrio. ¿Cómo podemos? Este sería el calor intercambiado si la transformación ocurriera fuera del equilibrio a una temperatura T. O sea, me pregunto si puedo encontrar alguna expresión para esta cantidad, si la puedo relacionar con esta cantidad que es la que se puede medir en condiciones de equilibrio. Y para tratar de relacionar esas dos cantidades vamos a recurrir al procedimiento habitual termodinámico, que es considerar un ciclo para poder hacer ese proceso de manera reversible. Entonces lo que tenemos es la fase alfa, todo a P igual a P de equilibrio, pero tenemos la fase alfa a una temperatura T y imaginamos que eso transforma a la fase beta a una temperatura T por un camino 1 y lo que nos vamos a inventar es un camino alternativo que nos lleve a la fase alfa a la temperatura de equilibrio, transforme a la fase beta a la temperatura de equilibrio y después nos vuelva a la fase beta a la temperatura T. Este sería el camino 2. Forzamos la situación por este lado porque habitualmente uno conoce los calores en esta condición. Entonces, el calor en esa condición es el que está escrito allá. Estos dos caminos son relativamente sencillos porque es exclusivamente cambiar la temperatura de la fase alfa desde T hasta T de equilibrio o cambiar la temperatura de la fase beta desde T de equilibrio hasta T. Entonces, usando esta idea y la idea fundamental de que la entalpía es una cantidad de estado y por lo tanto por cualquier camino tenemos que obtener lo mismo, el delta H molar de alfa a beta a la temperatura T y a la presión de equilibrio, que esto sería el camino 1, va a ser igual a la variación de entalpía molar de alfa a beta por el camino 2. Y ese camino 2 es lo que decía recién, es tomar el sistema alfa desde la temperatura T hasta la temperatura de equilibrio y ver cuánto cambia H molar del sistema alfa con respecto a la temperatura
y integrarlo en temperatura. Después tenemos la otra parte del camino 2, que es delta H molar de alfa a beta a la temperatura de equilibrio y a la presión de equilibrio. Esto es el dato que habitualmente conocemos, y lo que nos queda es llevar la fase beta desde la temperatura de equilibrio hasta la temperatura T, viendo cómo cambia H con temperatura a P constante, e integrado en temperatura. Estas cantidades que están acá ya las conocemos, que son las variaciones, la derivada parcial de H con respecto a T, a P constante, es la capacidad calorífica molar, en este caso del sistema en la fase alfa, y esto que está acá es Cp molar en la fase beta. Entonces esto se puede escribir como delta H molar de alfa beta, T de equilibrio, P de equilibrio, más, voy a dar vuelta a esta integral para que me aparezcan dos integrales desde T de equilibrio hasta T, y usar que estas derivadas son las capacidades caloríficas. Entonces tenemos una única integral desde T de equilibrio hasta T de Cp molar beta menos Cp molar alfa dt. Y esto que está acá lo vamos a llamar delta Cp molar, que es Cp molar beta menos Cp molar alfa. Es una función de T y de P. Ahora lo voy a escribir explícitamente cuando escriba la integral. Siempre se evalúa, bueno, con cada una de las fases a la temperatura y presión en la que uno está trabajando. Entonces, teniendo en cuenta todas esas definiciones, lo que podemos decir es que delta H molar de alfa a beta a una temperatura T y a una presión de equilibrio P de equilibrio va a ser igual al calor de transformación evaluado a la temperatura de equilibrio y a la presión de equilibrio, más una corrección que es integrar desde T de equilibrio hasta T delta Cp molar, que es función de T y la presión de equilibrio, integrarlo en temperatura. O sea que el calor de transformación a una dada temperatura es el calor de transformación a la temperatura de equilibrio más la integral de delta Cp entre la temperatura de equilibrio y la temperatura a la que lo queremos calcular. Básicamente conocemos esta cantidad toda con mediciones calorimétricas, conociendo el calor latente en la condición de equilibrio y conociendo las capacidades caloríficas de ambas fases. ¿Se ve? ¿Me siguen con la cuentita? Se puede hacer algo parecido también para, si uno quiere saber cuál es el cambio del volumen asociado a la transformación, relacionarlo con un ciclo. En lugar de aparecer las derivadas de H con respecto a T, van a aparecer las derivadas de B con respecto a T. Todo eso lo conocemos, van a ser cantidades proporcionales a alfa, así que se puede hacer algo muy parecido. Y también se puede hacer algo parecido con la entropía. Con la entropía, uno lo que sabe, si repite exactamente el mismo razonamiento, van a aparecer acá, en lugar de derivadas de H con respecto a T, derivadas de S con respecto a T. Y conocemos cuánto valen las derivadas de S análogamente. Si nos preguntamos entonces qué pasa con esto, reproducimos el mismo razonamiento y lo que nos van a aparecer son las derivadas de las
de la entropía con respecto a la temperatura a la presión constante de una fase I, y eso es Cp sobre T. Cp molar de la fase I sobre T. Entonces, vamos a tener un término similar a este, y en lugar de este vamos a tener el delta Cp sobre T. Con lo cual, la cuenta termina quedando, como voy a escribir acá, algo muy parecido a eso, pero con una integral de delta Cp sobre T. Esta cantidad, entonces, también depende de la entropía de transformación, que habíamos visto un poco antes que se podía relacionar con el calor de transformación directamente, dividiendo el delta H por la temperatura, y además depende también de la capacidad calorífica. Entonces, nuevamente, conocer las capacidades caloríficas y los calores permiten calcular cantidades termodinámicas a distintas temperaturas. Y esa expresión de ahí arriba y esta de acá se pueden combinar mediante esta expresión de acá para obtener el cambio de G a cualquier temperatura. Lo escribo para que quede completo. Bien, esta es la expresión completa para el cambio de G a una temperatura distinta de la temperatura de equilibrio. Acá en esta expresión utilicé que la entropía de transformación es la entalpía de transformación dividida la temperatura de equilibrio. Eso es lo que me permitió escribirlo de esta forma. La T de acá viene de esta T de acá, y bueno, y lo que está acá adentro viene también de una T de la entropía, y acá utilicé U como variable de integración para distinguir de esta temperatura, que es esta temperatura y esta temperatura, que no es lo mismo que la variable de integración. Si tienen ganas y tiempo, pueden hacer un proceso similar para ver qué es lo que pasa cuando uno, en lugar de tomar una temperatura cualquiera y mantener la presión en la presión de equilibrio, tomar la temperatura de equilibrio y elegir una presión arbitraria que no coincida con la presión de equilibrio, o incluso, con más ambición, ver qué pasa a una T y a una P en general. Háganlo, porque si no puede ser que aparezca en el parcial, les conviene anticipar las cuentas. Un último comentario antes de ir a la parte de las curvas de coexistencia en el diagrama de fases. El conocer el cambio del potencial de Gibbs a una temperatura que no sea la temperatura de equilibrio nos permite calcular el grado de irreversibilidad de una determinada transformación de fases cuando esa transformación de fases no está ocurriendo en las condiciones de equilibrio. Porque
Recordarán ustedes que había una expresión diferencial para el dg, que es menos S de t más B de P menos T de IS. Si una transformación de fases ocurre a T y P constantes, en ese caso estos dos términos no contribuyen y tenemos que dg es menos T por DIS. Entonces la producción de entropía está relacionada directamente con el cambio de la función de Gibbs. Y eso es lo que está representado en esta expresión. Esto vale a temperatura constante también de manera finita. Entonces la producción de entropía va a ser menos delta G sobre T. Y en particular la producción de entropía molar va a ser, bueno, en particular si alfa transforma a beta a una T distinta de T de equilibrio, el proceso va a ser irreversible y la producción de entropía asociada a eso va a ser esta delta G molar dividido la temperatura a la que estamos haciendo ese experimento. Entonces la producción de entropía molar asociada a la transformación esta a la temperatura T va a ser menos delta G molar alfa beta T sobre T. Esto imaginado a la presión de equilibrio. Entonces esta cuentita que depende de cantidades calorimétricas nos permite caracterizar la irreversibilidad de una transformación de fase fuera del equilibrio. Vamos al último bloquecito, que es relacionar las pendientes de las líneas de coexistencia en un diagrama de fases con variaciones de cantidades termodinámicas con cambios de entropía, con cambios de volumen, con calores latentes, etc. Entonces, líneas de coexistencia en diagramas de fases. PT, y eso es lo que se conoce como la ecuación de Clapeyron. Por el momento estamos pensando en sustancias puras, simples, cuando hacemos esto, ¿no? Estamos pensando en un solo componente. Ya va a venir más adelante qué pasa cuando tenemos más de un componente. Toda esta situación se complica un poquitito más. Estamos pensando en un caso similar al del hierro, que es el que vimos al principio. Entonces tenemos un diagrama PT, cualquiera, y queremos saber cómo podemos relacionar la pendiente de estas curvas con cantidades termodinámicas específicas. Estas líneas, recordemos que las habíamos hallado, o que la condición matemática que las describe es que las G molares de las distintas fases que están involucradas en el diagrama son iguales a lo largo de estas líneas. O sea, sobre la línea de coexistencia alfa-beta, sabemos que la G molar de alfa a T de equilibrio, P de equilibrio, es igual a la G molar de beta
a T de equilibrio, P de equilibrio. Esta es justamente la condición que arma todas esas líneas. Si uno tuviera una expresión analítica para estas funciones, simplemente tendría que despejar la presión en función de la temperatura y podría construir este diagrama. Pero habitualmente eso no ocurre. Entonces, lo que uno hace es recurrir a una expresión, a una ecuación diferencial que describe esto y que relaciona esas pendientes con las cantidades que se pueden medir asociadas a las transformaciones. Para eso lo que vamos a hacer es imaginar que estamos parados en un determinado punto T de equilibrio, P de equilibrio, un punto sobre la curva, y nos desplazamos a lo largo de la curva hasta un punto cercano que esté a T de equilibrio más diferencial T y a P de equilibrio más diferencial P. Entonces, nos movemos sobre la curva de coexistencia de T de equilibrio, P de equilibrio, a T de equilibrio más dt, P de equilibrio más dp. Si estamos sobre la curva de coexistencia, luego de ese movimiento vamos a seguir teniendo que las G molares son iguales. Más dp tiene que seguir siendo igual a la G molar de beta y el paso que sigue es desarrollar esto en serie y quedarnos solo con los términos a primer orden. Entonces ahí tenemos, desarrollamos en serie, perdón, lo anoto. Desarrollamos en serie alrededor de T de equilibrio, P de equilibrio. Y tenemos Gm alfa, T de equilibrio, P de equilibrio, más la derivada de Gm alfa con respecto a T a P constante por diferencial T, más la derivada de Gm alfa con respecto a P a T constante por dp. Y todo esto tiene que ser igual a lo mismo para beta. Sigo acá abajo. Bien, todas estas derivadas hay que evaluarlas en T de equilibrio, P de equilibrio. No lo anoto porque si no, no me alcanzan 3 pizarrones. Entonces, todas las derivadas en T de equilibrio, P de equilibrio. Este término que está acá y este que está acá son iguales porque son el punto de partida que también estaba en equilibrio. Así que este se va con este. Las derivadas de G con respecto a T son menos la entropía molar de alfa menos la entropía molar de beta. Y la derivada de G con respecto a P, a T constante, es el volumen molar de la fase alfa y esto es el volumen molar de la fase beta. Entonces, teniendo en cuenta todas esas relaciones, esa expresión se simplifica un poquito y tenemos entonces menos la entropía molar de alfa dt más el volumen molar de alfa de P igual a menos la entropía molar de beta
de T más el volumen molar de beta de P. Entonces junto lo que está con T de un lado y lo que está con P del otro, y tenemos S molar de beta menos S molar de alfa por dt igual a B molar de beta menos B molar de alfa por dp. Y esto que está acá no es ni más ni menos que el cambio de entropía molar asociado a pasar de la fase alfa a la fase beta, y esto es el cambio del volumen molar cuando uno va de la fase alfa a la fase beta. Y si acomodamos estos diferenciales y los llevamos, hacemos el cociente, lo que terminamos obteniendo es que dt a dp es la entropía de transformación evaluada a la temperatura de equilibrio y a la presión de equilibrio sobre el volumen de transformación a la temperatura de equilibrio de la presión de equilibrio. Todo esto es la ecuación de Clapeyron, que no hace ni más ni menos que decirnos cuánto vale la pendiente en un cambio. Sí, tengo un error acá en el despeje. Gracias. Esto es el volumen y esta es la transformación. Y eso es, perdón. Este es el volumen y esto es la entropía. Ahí está. Uno puede recordar esto o chequear esto viendo que el producto de temperatura por entropía es energía y tiene que tener las mismas unidades que presión por volumen. Bien, esta es entonces la ecuación de Clapeyron bien escrita. Decía que entonces la pendiente, no, me preguntan si los diferenciales son por la línea de coexistencia o se pueden desplazar fuera. No, están adentro de la línea de coexistencia. Eso es lo que imaginamos cuando hicimos esta derivación. O sea, estos diferenciales no son independientes, están relacionados por esta ecuación. Y justamente la relación, la dependencia es lo que da esta ecuación, ¿no? Nos dice que si vos querés moverte sobre la curva de coexistencia, el diferencial de P tiene que ser el diferencial de T afectado por esta cantidad. Que lo que tiene interesante es que justamente lo que tenemos del lado derecho son los cambios de entropía y cambio de volumen, o eventualmente esto lo podemos escribir también como el calor latente dividido la temperatura, que por ahí es una versión más típica. O sea, alternativamente podemos decir que dt a dp es igual a T de equilibrio por delta B M alfa beta T de equilibrio P de equilibrio, y todo esto dividido el delta H molar de alfa a beta T de equilibrio P de equilibrio. Es otra variante que usa, o sea, aplicamos que el delta S es delta H sobre T. O sea, esta expresión nos da la pendiente en función de los cambios de volumen, del calor latente y la temperatura. ¿Se ve? Bueno, para terminar, entonces veamos dos casos particulares de esta situación en los cuales se pueden hacer algunas aproximaciones y obtener alguna expresión cerrada para las líneas de coexistencia. El primer caso es qué pasa con la coexistencia entre una fase condensada y un gas o un vapor. Coexistencia entre una fase condensada, creo que acá, a ver, lo llamé alfa a la fase condensada, sí.
Una fase condensada es un sólido o un líquido, ¿no? Entre una fase condensada y una fase vapor. Vamos a ver qué forma tiene esta expresión si consideramos el caso particular de que una de las fases es un vapor y la otra es una fase condensada. Y las aproximaciones que podemos hacer tienen que ver con que cuando una de las fases es condensada y la otra es un gas, principalmente el cambio de volumen es el volumen del gas, porque el volumen molar de una fase condensada es mucho menor al volumen de una fase gaseosa. Entonces este delta Bm se puede aproximar directamente por el volumen de la fase gaseosa. Pongamos eso acá. Bm alfa es típicamente mucho menor que Bm beta, que es la fase vapor. Entonces delta Bm alfa a beta lo podremos aproximar por directamente el volumen del vapor. Y podemos hacer una aproximación más, que es suponer que ese volumen, que ese vapor se comporta como un gas ideal. Entonces, esto lo podremos escribir como RT de equilibrio sobre P de equilibrio. Esto es suponiendo gas ideal. Es una aproximación que simplifica las cuentas. Si uno quiere suponer otra relación, la dificultad será que la ecuación diferencial es más compleja, nada más. No hay nada conceptual ahí. Pero veamos qué forma tiene, porque es algo que después se observa experimentalmente con bastante precisión, así que no son malas aproximaciones esas. Típicamente el volumen de un gas es más o menos 1000 veces el volumen de una fase condensada, el volumen molar. Así que esta aproximación es buena y esta dependerá de las condiciones de temperatura y presión que estemos analizando, si será buena o no. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tomamos esas aproximaciones en esa expresión que está ahí y lo que tenemos es T de equilibrio sobre delta H molar alfa beta, y en lugar de delta B tenemos R T de equilibrio sobre P de equilibrio. Acá voy a pasar ahora a llamar estas variables T de equilibrio y P de equilibrio. Tal vez la duda por ahí tenía que ver con eso. Efectivamente son la misma, digamos, me estoy moviendo por la línea de coexistencia, así que estas son variaciones de T de equilibrio. No lo escribí antes de esa manera para no arrastrar infinitos subíndices, pero para resolver esto conviene escribirlo así. Y vemos que podemos ordenar las cosas para tener todo lo que depende de T de un lado y todo lo que depende de P del otro. Entonces eso sería escribir esto como delta H molar alfa beta de T de equilibrio sobre R, creo que la R me conviene ponerla de ese lado. Sí. R T de equilibrio al cuadrado, y de este otro lado tenemos dP de equilibrio sobre P de equilibrio. Si hacemos una suposición extra, bueno, antes de hacer esa suposición extra, anotemos esto de otra manera. Esto que está acá es el diferencial de 1 sobre t menos el diferencial de 1 sobre t delta H sobre R. Y esto es el diferencial de menos 1 sobre t de equilibrio. Y de este lado tenemos el diferencial del logaritmo de p de equilibrio. Entonces lo que decía es que en general el delta H depende
de la temperatura, pero si uno quiere resolver esta ecuación en un pequeño rango de temperaturas, puede hacer la aproximación de que esto es una cantidad constante e integrar esta ecuación diferencial. Si no quiere hacer eso, puede suponer una cierta dependencia para la entalpía de transformación e integrar eso, de vuelta la diferencia entre lo que voy a hacer y ese caso un poco más realista tal vez, es una dificultad matemática, pero no una diferencia, no una dificultad conceptual. Entonces, hagamos el caso más simple, quedará para más adelante ver qué pasa si uno supone una cierta dependencia para delta H. Suponiendo entonces que delta HM de alfa a beta es aproximadamente constante, podemos integrar eso entre una cierta temperatura de referencia dentro de la curva de coexistencia y una temperatura arbitraria dentro de esa curva. Esta integral da 1 sobre T equilibrio menos 1 sobre T0 por delta HM alfa beta sobre R. Si no me equivoqué. Creo que está bien. ¿Está bien el signo o está al revés? Está al revés el signo, sí. T0 menos T de equilibrio, sí, porque esto es directamente menos 1 sobre T y con el otro menos, gracias. Eso es lo que queda integrar el lado izquierdo y la integral del lado derecho, bueno, es medio evidente, pero... Esto queda el logaritmo de P de equilibrio sobre P0. Entonces, básicamente tenemos que 1 sobre T0 menos 1 sobre T de equilibrio por delta H molar alfa a beta sobre R es igual al logaritmo de P de equilibrio sobre P0. Y eso lo podemos poner más compacto. Incluso podemos expresar la presión en función de la temperatura, pasando el logaritmo como una exponencial. Esa es la forma en la que habitualmente se encuentran estas relaciones. Reescribiendo, uno puede ver que la presión de equilibrio como función de la temperatura de equilibrio se puede poner como P0 por B por la exponencial de menos delta H molar alfa beta evaluado en este estado de referencia tiene esta forma. O sea, la dependencia con temperatura de la presión de equilibrio está dentro de una exponencial y es el delta H en el estado de referencia dividido la temperatura de equilibrio. Este B que está acá es el argumento ese evaluado en T0, P0. Es de alfa a beta T0, P0, pero dividido R sobre T0. P0 y T0, estado de referencia sobre la curva de coexistencia. Experimentalmente se observa mucho esto. Esto es básicamente la presión de vapor, ¿no?
Y una dependencia exponencial de este tipo es algo habitual. De hecho, en el diagrama del hierro que vimos al principio tenía una formita medio exponencial que sigue esta expresión. El segundo y último caso es qué pasa, es muy cortito, es qué pasa si analizamos el equilibrio entre dos fases condensadas, cómo se puede aproximar la ecuación esta de Clapeyron para ese caso. Aprovechemos que ya la tengo escrito ahí para no volverla a escribir. Entonces, caso 2. Coexistencia de dos fases condensadas. La aproximación más sencilla ahí es suponer que la entropía de transformación y el volumen de transformación son constantes, en cuyo caso uno saca una recta que también está de acuerdo ahora, por ahí podemos volver a ver el diagrama del hierro, pero en un rango razonable no es una mala aproximación, o es la aproximación más sencilla, suponer que estas dos cosas son constantes. Una aproximación más sencilla, delta B molar constante, delta S molar constante. Entonces, en ese caso, bueno, T de equilibrio menos T0 va a ser delta B molar alfa beta sobre delta S molar alfa beta por P de equilibrio menos P0. Una recta. Me preguntan qué es el estado ese de referencia T0, P0. Estamos suponiendo que dentro de esa curva de coexistencia uno conoce algún punto, que puede ser la temperatura, si es el caso de una fase condensada y un vapor, puede ser la temperatura de ebullición normal a una presión de un bar. Entonces, a partir de ahí y de conocer el calor latente o el volumen y la diferencia de volúmenes, uno reconstruye toda la curva de coexistencia líquido-vapor conociendo ese punto. Por supuesto, con las aproximaciones que hicimos, la va a poder reconstruir en un entorno de ese punto, siempre y cuando tenga sentido esa aproximación de que el calor latente es constante. En el caso de dos fases condensadas, bueno, uno tiene que conocer algún punto dentro de esa curva y se mueve alrededor de ese punto. ¿Alguna otra pregunta por ese lado? No. Bien, a ver si podemos ver podemos volver a ver, teniendo en cuenta esto, el diagrama del hierro. Bueno, entonces, yendo al caso del hierro que habíamos visto al principio, podemos observar algunas de las cosas que estuvimos viendo en esta última parte. Por un lado, la línea de coexistencia del vapor con las fases condensadas, tanto sólidas como líquidas, tiene esta formita que está de acuerdo con esta expresión. El logaritmo de P, que es lo que tenemos en el eje Y, según esta expresión, debería ir como menos 1 sobre T y es aproximadamente la forma que tiene esta curva. Habría que chequear cuán precisa es esa descripción, pero los rasgos principales de esta dependencia están reflejados acá. Incluso fíjense que al pasar de una fase sólida a otra, no hay ningún cambio importante en la pendiente de esta curva, ni siquiera al pasar de este sólido a este líquido, con lo cual vemos que básicamente el cambio de volumen está efectivamente dominado por el volumen del vapor y que las diferencias de entalpía entre las fases condensadas y el vapor también es más o menos del mismo orden porque no vemos quiebres ahí. O sea, básicamente estas entalpías son todas mucho más parecidas entre sí que lo que son diferentes con respecto al vapor. Y después, yendo a la parte de la coexistencia de las fases condensadas,
Esto se ve como recta, pero hay que tener cuidado porque este es un logaritmo de P, pero lo que sí es interesante y que había mencionado al principio es que las pendientes de estas líneas de coexistencia son prácticamente infinitas en P versus T, y eso tendríamos que dar vuelta a esto. Eso corresponde a tener un cambio de volumen muy chiquitito, o prácticamente mucho menor que el cambio de entropía. O sea, eso lo que nos está diciendo es que esta fase sólida con una estructura y esta otra tienen básicamente volúmenes muy parecidos, y por lo tanto estas líneas de coexistencia son prácticamente verticales. ¿Alguna preguntita más? ¿Comentarios? Bueno, entonces con esto cerramos la clase de hoy. La próxima vamos a ampliar el universo termodinámico. Vamos a considerar la posibilidad de intercambiar materia entre nuestro sistema y el medio. O sea, vamos a considerar sistemas abiertos y vamos a ver cómo se generalizan todas las ecuaciones para ese caso, con lo cual vamos a tener ya todo el formalismo termodinámico completo para atacar los problemas de la segunda parte de la materia. Bien.